Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición especial de Futuro 360. Hemos querido a lo largo de esta semana llevarles a través de todos nuestros canales digitales y también a través del programa algunos de los detalles más relevantes de este Congreso Futuro que ocurre en 2024 y que, como siempre, trata de ayudarnos a mirar la frontera del conocimiento, este año muy marcado por la reflexión en torno a inteligencia artificial. En este capítulo vamos a avanzar, eso sí, con otros sabores, no solo inteligencia artificial, haciendo una selección de algunos de los speakers de esta semana y en los programas del futuro vamos a poder explorar otras conversaciones que ustedes también van a poder disfrutar en el marco de Futuro 360 siempre. Pero para comenzar, queremos hacer un esfuerzo enorme tratando de hacer un resumen en esta nota de Natalia Muñoz que trata de sintetizar lo que ha sido esta semana de Congreso Futuro. Robots, experiencias inmersivas, holografía, conversar con una inteligencia artificial. Hace años parecía imposible, pero hoy es habitual. ¿Qué es real? ¿Qué nos espera en el futuro? ¿Cuáles son las luces y sombras de las máquinas? Preguntas que nos deja la última versión de Congreso Futuro. Hemos escuchado mucho en el último año la idea de un riesgo existencial generado por robots asesinos que derrocarían a la humanidad. Creo que esto nos distrae enormemente de los problemas reales que están ocurriendo. Creo que es el momento correcto para concentrarnos en lo que la inteligencia artificial está realmente haciendo en el presente, en vez de esta idea de un momento en el futuro. En el LEIM creemos que el Congreso Futuro nos trae la oportunidad de explorar los desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial. Esta interacción es cada vez más habitual. La tecnología avanza como nunca y está presente en muchas aplicaciones de uso diario. Google Maps, Uber, traductores, videojuegos, finanzas, salud, sistemas de transporte autónomos y mucho más. Lorenzo es una plataforma cuadrúpeda que la estamos ocupando y estamos prestando un servicio a Antofagasta Minerals en el área de inspección en las correas transportadoras. Va obteniendo datos de audio, imágenes, videos, incluso valores termográficos, donde una persona no puede entrar por lo grave o por lo peligroso que es para él. Experiencias que se vivieron en Congreso Futuro. Está muy interesante porque plantea cosas que se vienen mucho más allá, nuevas cosas, nuevos proyectos. El tema que plantearon y me encanta todo eso de la IA, de la tecnología que se viene a futuro. Porque en realidad nos pareció bien interesante el programa que tienen y nos sirve harto para lo que estamos estudiando. Pero tener conciencia del uso de esta tecnología nos hace debatir sobre posibles riesgos. La inteligencia artificial va a reemplazar a trabajadores, no hay duda de ello. La pregunta es, ¿para qué cosas utilizar la inteligencia artificial? ¿Solo lo usamos para automatizar el trabajo que ya existe? ¿O lo usamos para crear cosas nunca antes pensadas que creen nuevos productos e industrias que aumenten la prosperidad para todos? Ahora, debido a la inteligencia artificial, tendremos problemas con los hechos porque ya no podremos comprobarlos. Así que necesitamos entender mejor cómo transmitir esta desinformación y por qué se hace. Necesitamos educación para todos, para todas las edades. No podemos pensar la tecnología sin lo social. Crisis climática, tolerancia, riesgos a la democracia, crisis económica, desigualdad social en diferentes especies, lo que abre a considerar nuevas formas de vivir que contribuyan a hacer del mundo un lugar mejor. Creo que es maravilloso que Congreso Futuro haya hablado de esto, de que no solo estamos pensando en seres humanos, porque después de todo hay tantos animales que afectamos, como 200 millones de animales levantados y asesinados por comida cada año. Que pensar en el futuro solo para los humanos sería ignorar a un gran número de animales a los que afectamos. Un espacio que invitó a reflexionar en las 16 regiones del país. Nosotros como gobierno estamos comprometidos en abordar la inteligencia artificial desde los beneficios que puede tener. A través de la inteligencia artificial podemos mejorar los servicios, podemos entregar una mejor atención, podemos resolver problemas más rápido, podemos hacer mejor ciencia, pero también hacernos cargo de los desafíos que ello implica. Si bien nos despedimos de la Semana Científica del año, aún queda el último espectáculo. ¿Y ahora qué hacemos con Tomás? Edo Caroe, Tomás Leiva y Alejandro Barros, creadores del programa más escuchado de Spotify, se enfrentarán a la inteligencia artificial que desafiará su historia. Las soluciones que trabajamos en colaboración con ellos tienen que ver más con inteligencia artificial que con algo espacial. Estamos integrando como algunas soluciones para hacer el show un poco más entretenido. Fueron más de 140 expositores, 25 bloques de charlas y miles de asistentes que llegaron al Seina en el centro de Santiago y a distintas ciudades del país. 13 años de historia para un evento que se posiciona y que sigue acercando a la ciencia y el conocimiento a la ciudadanía.
Estamos en el marco de Congreso Futuro teniendo estas conversaciones fascinantes sobre los problemas, las oportunidades, las necesidades que se están despertando en tiempo real en el mundo complejo que nos ha tocado vivir. Y hoy queremos hablar de esa otra cara, no solo de la inteligencia artificial, sino de todas las tecnologías de aprendizaje de máquinas que hemos usado durante los últimos 20 años con mucha intensidad y cada vez más. Pues cada vez producimos más datos nosotros desde nuestros celulares, pero también las compañías buscando nuevas oportunidades para que hagamos los procesos más rápidos y mejor. Estamos escondiendo debajo de la alfombra una gran externalidad que es qué se necesita para almacenar, procesar y desarrollar esa cantidad de inteligencia. Para hablar de eso es que hoy día estamos con Marina Otero, arquitecta, experta en diseño sustentable de grandes centros de datos, está trabajando en Chile y en el mundo en esta materia, es experta y académica en Columbia, en muchas universidades, dicta sus cátedras tratando de polinizar con esta conversación a un mundo que cada vez pide más y datos a cualquier costo. Bienvenida Marina a Futuro 360. Muchas gracias. Quisiera partir sobre esa idea que estaba desarrollando y es, ¿crees tú que la conversación sobre las externalidades de los centros de datos está debajo de la alfombra? Totalmente. ¿Cómo es posible que las grandes tecnológicas tengan esa gran cantidad de beneficios todos los trimestres con los impactos tan impresionantes que producen, ¿no? Claramente no están introduciendo esas externalidades en sus hojas de cálculo. ¿Y esas externalidades las estamos midiendo adecuadamente o también están bajo la alfombra? En el sentido de que como toda esta industria tecnológica es nueva y ha emergido de manera tan rápida y asombrosa y rotunda, tal vez todavía ni siquiera sabemos cómo calcular eso, ¿no? Creo que sabemos cómo calcularlo, pero que desde las empresas no se están dando los datos adecuados. Tampoco hay una legislación que les obligue a presentar los informes de la cantidad de energía o de agua, las emisiones de CO2 que se están realizando por los procesos que se producen dentro de los centros de datos. Entonces es necesario que haya unas políticas mucho más rigurosas para que se pongan en común esas informaciones y se puedan tomar medidas al respecto. Se habla mucho de los datos como el nuevo oro del futuro, ¿no? Haciendo una analogía con la minería, pero la minería ha sido una industria que justamente ha sido muy exigida en términos ambientales porque las externalidades ya están muy trazadas y está muy en el core del desarrollo minero hoy en día trabajar con esas externalidades. ¿Cuáles debieran ser, a tu juicio, la forma de mirar que estas empresas debieran desarrollar a futuro, ya que tanto les gusta compararse con la minería y con la riqueza que ha generado para la humanidad, entendiendo que esta es la nueva riqueza del siglo XXI? Creo que se benefician mucho de esta idea de la nube que nos han vendido de una manera brillante, ¿no? Toda la maquinaria de estas industrias, haciendo pensar que los datos flotan y que no tienen una presencia material ni unas implicaciones en el territorio y en las comunidades. Entonces, si la población en general es más consciente de las implicaciones que tiene nuestro uso y la gestión de los datos, y no solo a nivel individual, por supuesto, también las compañías, los gobiernos, creo que somos más capaces como sociedad de pedir responsabilidades, porque como tú dices, hasta ahora ha sido el gran elefante blanco y el gran secreto que no se ha contado lo suficiente. Entonces, una vez que seamos conscientes, los datos se puedan también hacer manifiestos, podemos empezar a tomar medidas como, por ejemplo, ligados al consumo. ¿Cuál es el consumo adecuado de datos? Igual que tenemos cuál es un consumo adecuado de agua cuando hay condiciones de sequía, cuál es el consumo adecuado de energía para los hogares, para las industrias. Esos datos no se han puesto todavía de manifiesto y es necesario que haya unas políticas de una gestión sostenible de los datos. Ahora, hay muchos conceptos que están detrás de lo que acabas de decir. Uno de ellos es que deberíamos tal vez empezar a pensar que la capacidad de almacenamiento, gestión y procesamiento de datos también es limitada. Por supuesto, de hecho hay muchos informes, uno de Gartner que habla como de una zona de insuficiencia potencial, es decir, que va a llegar un momento en el que vamos a tener tanta información que no vamos a poder ser capaces ni de almacenarla ni de procesarla, a pesar de los desarrollos tecnológicos. Entonces, puede que haya desarrollos tecnológicos en el futuro que hagan más fácil esa relación, pero actualmente no estamos preparados para ellas. Muchas de las conversaciones que he tenido con industrias que generan y producen y mantienen mucha información
me han contado que realmente están en un punto de inflexión en el que no saben cómo seguir acumulando. Es decir, a nivel personal, pero también a nivel empresarial, hay un problema que tenemos que hacer frente. ¿Cómo lo hacemos? Producimos menos, borramos, hay que tomar alguna decisión al respecto. Ahora, tú dices, hay un momento del futuro en el que eso va a ocurrir, pero ese momento también está ocurriendo en el presente. O sea, en el fondo, ¿estamos pudiendo almacenar y procesar la cantidad de datos que estamos produciendo ahora? No. De hecho, por ejemplo, en la industria de los observatorios astronómicos en Chile, algunos de ellos que tienen unos sistemas tan avanzados de observación del universo, generan tanta información que no se puede guardar en ningún espacio. Tiene que ser distribuida en diferentes centros de datos alrededor del mundo y aún así no se guarda toda la información. Son inteligencias artificiales las que filtran esa información, ven si ha habido algún cambio en el cielo y dan una alerta, porque esa ingente cantidad de datos no es posible prácticamente almacenarla. Antes de comenzar esta entrevista, tú planteabas esta idea como de entender la ecología de los datos. Ayúdanos primero a comprender el concepto. Bueno, como te decía antes, se diseñan los centros de datos como si fueran cámaras acorazadas de bancos, ¿no? Que guardan la información, porque es verdad que es un recurso preciado, pero eso no nos beneficia a todos. En realidad beneficia a muy pocos que utilizan esa gran cantidad de acumulación de información para tener Big Data, para luego vendernos productos a los usuarios. A las grandes tecnológicas. Nos extraen información para luego venderla de otra manera para conseguir que nos convirtamos en consumidores. Entonces, lo que yo propongo es que seamos más conscientes de la ecología de datos diferente que existe. Hay datos como, por ejemplo, los datos médicos o los datos pues que tienen que ser del Estado y tienen de seguridad, que tienen que estar guardados con unas condiciones de seguridad y durabilidad muy particulares. Pero tal vez otros datos que tenemos día a día, de nuestras fotos de mi gato y de otras cosas que nos gustan, o de emails que se van acumulando pero que no son fundamentales para el futuro ni siquiera para la semana que viene, podrían gestionarse de otra manera. No se hace porque las grandes tecnológicas nos incitan a acumular, porque se benefician de ello. Pero en realidad yo propongo que primero analicemos qué tipo de datos tengamos y cómo se podría almacenar cada uno de ellos de manera diferente. O sea, que uno compre, por ejemplo, una nube más segura si lo que va a guardar ahí es muy preciado, pero que uno guarde en una nube mucho más sencilla las fotos del gato. Exactamente. ¿Por qué? Porque las fotos del gato tienen que estar almacenadas con grandes sistemas tecnológicos de seguridad, refrigerados continuamente, totalmente preparado el centro de datos para que en caso de una catástrofe natural nunca se apague el centro de datos. Eso entiendo que sea para cierto tipo de información, pero no para otra. Entonces, ¿podrían ser centros de datos como una biblioteca pública? Podría ser. Podrían entender que sea más barato, se paguen entre todos, pero sea abierto y sea abierto, podamos usarlo y además podamos tener una relación directa con los datos que no sea siempre mediada por las grandes tecnológicas. Eso me lleva necesariamente a una conversación que creo que no hemos tenido muy seguido, ¿no? Y era cuando uno tenía un rollo y sacaba fotos con una cámara, uno tomaba bien la decisión de qué foto sacaba porque después la tenía que pagar al revelarla, ¿no? Y siempre había que revelarla. Pero cuando uno toma una foto con el celular, generalmente toma 10 o 15 fotos iguales porque quiere elegir la más perfecta, ¿no? Pero eso también es acumulación de datos. ¿Cómo crees que está la conciencia ciudadana de los usuarios respecto de cuánto acumulan y cuánto usan la nube y cuál es la huella de su propia gestión digital? ¿Y cómo crees que debería ser? La mayor parte de las personas no son conscientes de que todas esas imágenes que guardan están acumuladas, muchas veces duplicadas en diferentes servidores, en diferentes centros de datos, consumiendo energía, agua y emitiendo CO2. En mi experiencia, cuando lo cuento en conferencias, la gente se queda bastante alucinada, ¿no? Y se siente culpable. Pero es algo que tenemos que empezar a entender. No creo que sea la responsabilidad solamente individual, pero también es. Entonces yo creo que informar a la ciudadanía y tener, bueno, pues una legislación, pero también una manera cultural de entender que nuestra relación con los datos tiene que cambiar, igual que nuestra relación con el agua. Como tú dices, somos conscientes que revelar cuesta dinero, pero no somos conscientes que guardar todas esas imágenes también cuestan dinero y tiene unos costes muy importantes para comunidades y ecosistemas. Ahora, pensemos en la gestión sustentable, porque ir a decirle a una gran tecnológica, mira, tal vez no deberías almacenar tantos datos o no los deberías almacenar de manera tan segura unos respecto de otros, es como decirle,
al gato que cuide la carnicería, ¿no? Y eso es en sí mismo un problema. ¿Quién crees tú que es la institución que debe empujar esa conversación? ¿Y de qué manera podríamos enfrentarla, entendiendo que muchas veces esas grandes tecnológicas tienen mucho más poder que países completos? Sí, pero hay legislaciones, igual que se han legislado en la Unión Europea la manera en que la privacidad, por ejemplo, en relación a los datos, podríamos legislar otros aspectos. Hay un código de conducta del uso eficiente de información en centros de datos de la Unión Europea. No es suficiente, pero sí que es verdad que hay modelos que se podrían implementar. Yo confío en que el Gobierno de Chile, igual que está intentando impulsar otras medidas como para el desarrollo más sustentable en contextos como del extractivismo de litio, etcétera, podría también desarrollarlo en el tema de los datos y convertirse en un referente mundial. Eso es uno de los motivos por los que quiero trabajar aquí. ¿Hay alguien que esté haciendo esto en el mundo, donde se estén desarrollando estos modelos más de punta de una gestión más sustentable de los datos? En mi investigación en diferentes países, los lugares en los que he encontrado un mayor desarrollo en este sentido son los países nórdicos. Por ejemplo, en Suecia hay una empresa estatal que se dedica a desarrollar prototipos para un funcionamiento más eficiente y sostenible de los centros de datos. Trabajan con la reutilización del calor o con el uso de líquidos en los que se sumergen los servidores en lugar de utilizar aire y agua para la climatización, etc. Hay muchísimas maneras, o por ejemplo en el Ayuntamiento de Estocolmo se utiliza el calor que emiten los centros de datos y otras industrias, se redistribuye y se utiliza para calefactar viviendas. Así que hay sistemas, hay posibilidades. Claro, ese es un detalle que tal vez vale la pena explicar, que es que efectivamente para que se procese esta cantidad de datos se produce mucho calor porque se demanda mucha energía, ¿no? O sea, está todo relacionado y ese calor habitualmente se va hacia la atmósfera, se pierde, ¿no? Me hablabas de un caso en específico en Francia, incluso de desarrollos tecnológicos que están utilizando esto a escala humana, como que si uno, en vez de tener una supernube, pueda tener un servicio que esté dentro de tu propia casa, que almacene tus datos y que te produzca... Sí, exactamente. Es un modelo que me parece muy interesante, que es un modelo descentralizado. En lugar que nuestros datos estén almacenados en grandes centros de datos, pues que estuvieran distribuidos por la ciudad y, por ejemplo, ¿por qué no en nuestras viviendas? Y esto que ha sido desarrollado como visiones un poco más anárquicas y de comunidades activistas, también ha sido comercializado por la empresa Carnot, que ha desarrollado unos calefactores que son a la vez centros de datos pequeños. Y entonces los usuarios que tienen esos calefactores en sus viviendas tienen energía gratis a cambio de almacenar información para otro cliente. Mi pregunta es, ¿qué pasa en verano? Porque van a seguir emitiendo calor. Entonces Carnot dice que puede regular los flujos para que en ciertas situaciones, ciertos contextos, haya más desarrollo computacional que dé más calor en ciertas épocas del año y se reduzca, por ejemplo, en verano, para que no emitan calor. Es que si estamos todos conectados en red, uno debería hacer lo mismo que hace el planeta, ¿no? Que es calentarse, usar el calor que está disponible en un hemisferio en un momento y usar el calor de otro hemisferio. Para eso vaya que necesitamos coordinarnos, ¿no? Exacto. Marina, quisiera avanzar ya como para cerrar esta entrevista. ¿Cuáles son como los grandes mensajes que debieran entender, sobre todo los tomadores de decisiones y los ciudadanos, para poder avanzar más y mejor en esto que parece una bomba de tiempo, ¿no? Porque estamos irreflexivamente aumentando la cantidad de datos y la cantidad de procesamientos, entendiendo que este es el nuevo oro de este siglo, pero no estamos tomando todas las decisiones de manera ecológica, ¿no? Y me refiero más a la abstracción de la idea de la ecología, como mirando el sistema con todas sus partes y todos sus impactos. Entonces, ¿cuál sería como tu mensaje para tomadores de decisiones y ciudadanos? Sí, mi mensaje es que no hay que esperar a que ya esté hecho el daño para intentar remediarlo. Creo que estamos en un momento en el que estamos viendo que la inteligencia artificial crece de manera exponencial y con eso el uso de los recursos como el agua. En un contexto de sequía hay que tomar medidas ya. Y es posible. Y hay muchos sectores totalmente interesados en generar un proyecto de país y un proyecto que se pueda también desarrollar en otros lugares, en este tipo de contextos. Creo que es el momento y si no se hace ahora se va a perder una gran oportunidad. Muchas gracias por esta conversación con Futuro 360. Gracias a ti.
Y en este Congreso Futuro hemos tenido a todo nuestro equipo desplegado, entre ellos nuestro editor estelar, Cristian Noguchi, ha podido tener también conversaciones fascinantes con algunos de los expositores. Uno de ellos, Mohamed Moudi, una persona que se ha dedicado al problema, a tratar de resolver el problema de los trasplantes sobre la base de desarrollos de células de cerdos. Veamos qué nos contó en esta entrevista que presento a continuación. Seguramente muchos de ustedes recordarán esta noticia de entre 2022 y 2023 sobre un seno trasplante cardíaco de un órgano de un cerdo hacia el órgano y el cuerpo humano, bien digo. En ese sentido, este tipo de tecnología busca ser una alternativa real para un problema que no solamente se vive en nuestro país, que es la donación de órganos, sino que a nivel planetario. Y para ello estamos con un invitado de categoría mundial también, y quien está detrás sobre estos importantes avances en el campo de la medicina. Estamos junto a Mohamed Moudin, quien es pionero en el campo de los senotrasplantes y también parte del staff académico del programa de senotrasplantes cardíacos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland en Baltimore, Estados Unidos. Mohamed, thank you so much for being with us here in CNN. Gracias por tenerme. Es bastante fascinante este tipo de tecnología y avances en el campo de la medicina, pero mi primera pregunta es, ¿qué es un senotrasplante? La senotransplantación es utilizar cualquier órgano o tejido de un animal no humano, como pájaros, primates o cualquier otro animal, para trasplantar a los humanos. Esto es necesario porque tenemos a millones de personas esperando trasplantes de órganos e incluso si cada persona se convierte en donadora de órganos, todavía no tendríamos los órganos suficientes para cumplir esta demanda. Así que necesitamos otras tecnologías para salvar las vidas de estas personas que están esperando órganos. Mohamed, para que todos podamos entender en simple, ¿cómo alguien puede ver la oportunidad de que un animal pueda compartir sus órganos? Decir, creo que esta es una de las oportunidades para hacer un trasplante a un humano. ¿De dónde surgió esta primera idea para tomar esta alternativa? Esta historia viene desde hace 33 años, cuando empecé mi entrenamiento en cirugía. Uno de mis mentores me sentó y me dijo, «Oh, ¿quieres ser cirujano cardíaco? Entonces calculemos durante toda tu vida cuántas vidas vas a salvar». Lo calculamos y luego me preguntó si me interesaba elegir un campo en el que, si era exitoso, podría salvar a más de 100 personas a través de este procedimiento, que era el senotrasplante. De alguna manera, eso se me quedó en la mente en ese momento, y durante los próximos 33 años he intentado llegar a este punto en el que estamos ahora. Y, por ejemplo, el trasplante de corazón realizado en el 2022 y 2023, ¿cómo fue este proceso? ¿Cómo fue seleccionada la persona que recibió los órganos? ¿Puedes contarnos sobre eso? Esos dos pacientes fueron los pacientes que gastaron todas las opciones de tratamiento convencionales. Entonces, cuando necesitas un corazón, puedes obtener un corazón humano o puedes obtener un dispositivo mecánico, como lo que llamamos dispositivo de asistencia ventricular, o un corazón totalmente artificial. Pero hay ciertos criterios que el paciente debe cumplir para ser seleccionado para esos tipos de tratamiento. Entonces, a los dos pacientes que elegimos y que estuvieron de acuerdo con este procedimiento, se les habían negado todos los otros tratamientos. Entonces, ellos estaban en su lecho de muerte. Nuestro primer paciente ya estaba en el hospital hace 60 días. Y su corazón estaba totalmente sin funcionamiento. Su función del corazón estaba realizada por una máquina llamada ECMO. El segundo paciente entró al hospital. Sin embargo, el día antes del trasplante, su corazón se detuvo. Entonces tuvimos que reanimar su corazón mecánicamente y el próximo día hicimos el trasplante. Estos son los pacientes que desesperadamente necesitan que su corazón viva más tiempo. Y para ellos, un día de vida extra también es muy importante.
Ahora, ¿tuviste la oportunidad de hablar con estas personas? Oh, sí. Hay un criterio muy estricto para elegir a estos pacientes. Tú sabes, no puedes solo venir a mí y decir que quieres obtener este corazón. Tienes que pasar por un gran comité de cardiólogos que te evalúa y dice, ok, este corazón puede ser mejor para ti y no tienes ninguna otra opción. Porque todos quieren un corazón humano, ¿verdad? Pero no todos pueden obtener uno. Entonces tenemos que hacer una evaluación psiquiátrica. Tienes que ver si el paciente está tomando esta decisión con la mente correcta. Entonces tienes que tener una opinión psiquiátrica desde tu hospital y desde afuera del hospital. Después, tienes que ir a los comités éticos para asegurar que lo que estás haciendo no es forzar a esta persona a obtener este corazón, que sea ético y que definitivamente vaya en beneficio del paciente. ¿Cómo es la discusión que debes tener por posibles problemas éticos? Porque muchas personas podrían decir, ok, eso no es un ser humano, entonces, ¿por qué tengo que llevar un órgano animal en mi cuerpo? No sé, ¿cómo es eso? Por supuesto, esa es su elección. Entonces, antes de cada trasplante, incluso un trasplante humano a humano, tienes que firmar un consentimiento informado. El consentimiento describe lo que potencialmente puede suceder si tomas este órgano o cualquier otro procedimiento, ¿cierto? Entonces, tenemos que firmar un consentimiento informado muy largo y tenemos que explicarle al paciente cuáles son los pros y contras de este trasplante. No prometemos a ningún paciente que este corazón funcionará porque nunca se ha hecho antes. Solo lo hemos hecho en primates no humanos, como babuinos. Les hemos puesto un corazón de cerdo y han sobrevivido. Es por eso que tenemos el permiso de hacerlo en humanos. Entonces, tienes que explicar y el paciente, en todos sus sentidos, tiene que decidir. Tienes todo el derecho de decir no. Quiero morir, no quiero usar este corazón de cerdo. Entonces, le damos todas las oportunidades para que el paciente tome una decisión informada. Ahora, Mohamed, podría ser más específico en mi siguiente pregunta, pero si puedes explicar en palabras simples. ¿Cómo es el procedimiento, la cirugía? Porque podría decir, ¿por qué es un cerdo, por ejemplo? ¿Por qué mi corazón es tan similar a un corazón de cerdo? Y en el momento en que estás en la cirugía, ¿cómo es el procedimiento para hacer eso? Porque me imagino que el paciente podría sufrir un paro cardíaco. Sí, entonces el procedimiento es exactamente el mismo que se hace con corazones humanos a humanos. Estos cerdos que usamos son genéticamente modificados. Entonces, estos cerdos no son los cerdos regulares que se consumen como comida. Estos cerdos son los que, a través de CRISPR-Cas9, hemos modificado genéticamente y le sacamos algo que es dañino para los humanos y ponemos algunos genes humanos en ellos. Entonces, el cerdo que usamos tiene 10 genes que fueron modificados para evitar un rechazo, y lo probamos en babuinos y luego lo trasplantamos. Entonces, en cuanto a la procedencia, el cerdo viene a mi sala de operaciones, sacamos el corazón del cerdo de la misma forma que sacamos el corazón de otro humano, y luego lo llevamos a la sala de operación del humano y trasplantamos ese corazón. Es como unir dos tubos. Entonces, esto es exactamente, tienes que sacar el corazón original del paciente, y en ese momento, la sangre del paciente está corriendo a través de una máquina, la que llamamos máquina de bypass, y funciona como corazón mientras tanto. Y luego, cuando suturas el corazón en su lugar, te permite que la sangre pase por el corazón y el corazón empiece a latir. Es increíble. Sí. ¿Cuál fue la evolución de los pacientes trasplantados? Nuestro primer paciente vivió por 60 días y el segundo paciente vivió 40 días. Y como mencioné antes, este paciente vino a nosotros en un estado muy enfermo. Así que fue muy difícil darles medicaciones que pudieran prevenir el rechazo del corazón
mientras se mantuviera al paciente vivo. Así que fue una balanza muy delicada que tuvimos que mantener. Así que estos corazones inicialmente funcionaban mejor que un corazón humano, porque son de un cerdo muy joven. Normalmente un corazón que obtendrás de un ser humano a un ser humano puede ser de un paciente más viejo o un paciente que murió en un accidente, por ejemplo. Esos son un número de corazones muy acotados. Entonces, inicialmente, la función del corazón fue muy buena, pero estamos aprendiendo algunas cosas que no podríamos haber aprendido en un modelo animal. Esperamos que dentro de los próximos 2 o 3 trasplantes vamos a poder perfeccionar esta técnica de una manera en la que podamos ofrecerla a más personas. Así es que cada nuevo procedimiento tiene que pasar por una prueba clínica en Estados Unidos y cualquier otro país, donde se da permiso para hacer el tratamiento a un número limitado de pacientes. Luego se recogen esos resultados y luego, en base a eso, les dan permiso para avanzar hasta que sea totalmente permitido. Tal vez no sepas que la primera persona trasplantada de corazón humano a humano vivió solo por 2 semanas. Si nos hubiéramos rendido en ese momento hace más de 20 años, entonces no habríamos hecho ningún otro trasplante de corazón hasta ahora. Este es un nuevo procedimiento. Demorará un tiempo para que todos lo acepten. Y también para nosotros, para afinar todos los detalles y todos los problemas, lidiar con todos los problemas. Pero he dedicado toda mi vida a ello, así que estoy muy seguro de que esto se convertirá en una opción viable. Esto es muy impresionante, Mohamed. ¿Por qué cerdos? ¿Por qué no pueden ser otros animales? ¿Por qué esos específicos? Hay varias razones que hablé en mi presentación también. Los trasplantes iniciales se hicieron desde babuinos y chimpancés porque son muy cercanos a los humanos, ¿verdad? Sin embargo, como sabes, enfermedades como el VIH pueden ser transmitidas desde los primates a los humanos. Entonces, esa fue una gran razón por la que no lo hicimos. Y también, usando mi ejemplo, para que un babuino llegue a mi tamaño, demora entre 20 y 25 años. Sin embargo, en un cerdo tarda alrededor de 1 año para que el órgano llegue a un tamaño que corresponde a nuestro tamaño del corazón adulto. Podemos modificar genéticamente a estos cerdos y cada vez que un cerdo da a luz, pueden hacer unos 10 cerdos. Ellos crecen muy rápido. Y en 1 año, como he dicho, el órgano está disponible. De un cerdo puedes tomar varios órganos y tal vez de un cerdo puedes salvar 7 vidas. Usando corazones, riñones, pulmones, hígados. Estos cerdos crecen en cautiverio, entonces no necesitan un lugar especial para que crezcan. Sin embargo, los cerdos usados en los humanos serán totalmente separados y crecerán en un lugar muy, muy limpio. Eso es realmente asombroso, absolutamente. Y tengo que hacer mi última pregunta porque se nos acaba el tiempo. Pero en tu perspectiva, ¿cuál es el futuro de la xenotransplantación? Creemos que, y lo hemos mencionado antes, hay un montón de expectativa alrededor de los xenotransplantes. Todos dicen que la xenotransplantación es el futuro y siempre lo será. Quiero cambiar eso. Quiero decir que esto es el presente, porque ya lo hemos hecho en humanos, ¿verdad? En 2 humanos. Hemos aprendido mucho de esos humanos y queremos firmemente en nuestro corazón que podemos salvar a miles o millones de vidas en todo el mundo con estos órganos. Solo imagina en el futuro si podemos modificar genéticamente un órgano, no necesitarás ninguna droga, solo un órgano. Evitarás todas las complicaciones de drogas con el trasplante. Y también tendrás una elección de miles de órganos. No tendrás que esperar en una lista de espera por años y morir esperando un órgano. Así que creo que esto tiene mucha promesa y puede salvar millones de vidas. Un tema absolutamente fascinante, Mohamed. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por tenerme.
Bueno, y luego de esta fascinante conversación que lleva adelante Cristian Noguchi, los quiero invitar a una pausa, pero ya volvemos con mucho más de este capítulo especial de Futuro 360. Estamos en el marco del Congreso Futuro, proyectando las conversaciones que van a ser relevantes en estos años y más adelante. Y una de ellas es cómo vamos a alimentar a la enorme población que existe sobre la Tierra y que además está creciendo. Esta población aparte no puede ser alimentada de cualquier manera. La alimentación tiene que ser nutritiva, porque de lo contrario generamos otro tipo de problemas, como por ejemplo la enorme tasa de obesidad que hay hoy en el mundo. Es por eso que hoy estamos con alguien que se ha preocupado de este asunto y es Arttu Luukkanen. Es un físico que ha desarrollado una proteína a partir del aire, algo que suena definitivamente a magia, pero que vamos a explorar con él. Gracias, Arttu, por estar con nosotros. Gracias a ti. Cuando describo lo que haces, suena como magia. Así que me gustaría entender mejor cómo se crea esta proteína. Muy buena pregunta. Lo que hemos hecho en Solar Foods es que básicamente hemos descubierto en el campo finlandés un microbio unicelular. Lo aislamos y le pusimos de nombre soleno. Pero es un tipo muy especial de bacteria que utiliza. A diferencia de las algas, por ejemplo, que utilizan la luz para impulsar su vida, el soleno utiliza hidrógeno en gas como fuente de energía. Espera, ¿dónde la encontraron? Básicamente vive en el fondo de los lagos. Es muy común. Es muy común. Entonces no es tan especial. Se puede encontrar en todo el mundo. Así que esta bacteria utiliza hidrógeno como fuente de energía y obtiene su dióxido de carbono del aire, por lo que estamos haciendo literalmente alimentos de la nada. Increíble. Aquí sabemos bastante sobre hidrógeno porque queremos ser un jugador importante en el mundo de la energía. Así que ustedes producen mucho hidrógeno, pero utilizando energía solar, ¿no? Sí, así es. Por electrólisis. Así que solo tiene sentido fabricar soleno si se utilizan fuentes de energía que no produzcan emisiones importantes de gases de efecto invernadero. Sí, porque de lo contrario tendrían un producto muy caro. Exactamente. Así que, efectivamente, la mayor parte de la energía que utilizamos es parte de la producción del hidrógeno. Sin embargo, si se piensa en la eficiencia energética de este método de producción de alimentos y se compara con los animales, por ejemplo, somos algo así como 100 veces más eficientes en kilovatios por hora en comparación con las calorías de la producción de alimentos. ¿Y cuánto es el espacio que se necesita para producir esto? Porque si comparamos la industria agrícola, por supuesto tenemos la huella de agua, pero también la huella del espacio que ocupa esa industria. Competimos finalmente por el uso del espacio con la población y el desarrollo de las ciudades. Sí, el uso de suelo es un gran problema en la producción de alimentos y de hecho es una de las razones. Tenemos una huella de uso de suelo muy pequeña y la razón es que en la producción de soleno no tenemos insumos agrícolas. Pensemos en la fabricación de cerveza o de algo a partir de la levadura. Necesitaríamos bacterias de levadura. Llevamos miles de años haciéndolo, pero la levadura necesita azúcar. Si necesitas azúcar, tienes que tener una plantación de caña de azúcar en alguna parte y el uso de la tierra aumenta. Como no tenemos estos insumos agrícolas como materias primas, la huella es básicamente la huella de la fábrica y también tenemos calculado, digamos, la granja de paneles solares que proporciona la cantidad necesaria de energía para la fábrica y es una pequeña fracción, ya sabes, una centésima en comparación con los animales o incluso las plantas. ¿Qué hacen exactamente con esa proteína? ¿Qué tipo de alimentos se pueden producir? Es muy versátil. En Solar Foods tenemos un equipo de alimentación. Trabajan a tiempo completo en el desarrollo de aplicaciones, que es lo mismo que recetas, sobre cómo aplicar el soleno en diversos alimentos. Hemos hecho desde imitaciones de carne hasta helados. Y la razón por la que podemos abordar una variedad tan amplia de recetas es porque el soleno en sí tiene sabor a umami, por lo que es muy suave, no se nota, se mezcla muy bien y también forma propiedades estructurales perfectas cuando se combina con otros alimentos. De hecho, hoy mismo anunciamos que nos asociamos con una empresa finlandesa de fabricación de alimentos llamada Fazer para producir básicamente una barrita de proteínas que se introducirá próximamente en Singapur.
¿Ese es su primer gran producto? Es nuestro primer mercado de gran consumo, porque cuando se hacen cosas como las que hacemos nosotros, se considera un nuevo alimento, y eso significa que se necesita la aprobación de las autoridades. Sí, necesitas que el gobierno te dé permiso para vender, y de hecho, en Singapur hemos recibido nuestra primera aprobación de nuevos alimentos, así que ahora podemos introducirnos y abordar este mercado. ¿Son sabrosas estas recetas? ¿Las has probado? Bueno, obvio que las has probado, pero ¿son buenas? Sí, desde luego. Hemos hecho pastas, helados, batidos de proteínas, productos similares al pollo. Y tenemos muy buenos chefs trabajando en el equipo de alimentación, así que todos estos platos son muy buenos y, por supuesto, muy sabrosos. ¿Qué tal el precio? Porque tienen como un diamante para el futuro. Entonces lo importante es cómo se puede escalar esta producción. ¿A qué precio va a ser? Sí, eso es absolutamente cierto. Para una empresa que hace proteínas microbianas como nosotros, tenemos 3 grandes hitos que tenemos que cruzar. El primero es si la proteína es sabrosa, la segunda es si es segura y nutritiva, esa es la aprobación reglamentaria, y el tercero es el escalado. Todavía no hay ninguna empresa en el mercado que haya demostrado el escalado industrial de la producción. Sin embargo, en Finlandia acabamos de terminar la construcción de nuestra primera planta industrial. Es una inversión de 40 millones de euros y produciremos unas 100 toneladas de soleno al año. Incluso esas 100 toneladas parecen mucho, pero casi no es suficiente. Así que estamos en las primeras fases de diseño de nuestra próxima fábrica, que será otro factor de 100. Así que 10.000 toneladas al año. Y una vez que estemos en esa escala de 10.000 toneladas por año, el precio por kilogramo estará a la par con cosas como la proteína de soya. Así que vamos a estar en el mismo nivel. No seremos un producto de primera calidad, pero sí muy competitivo en precio con los productos de origen animal y vegetal. Pueden resolver el problema. Puede resolver el problema, así es. Ahora hablemos de nutrición, porque una discusión que está surgiendo ahora en el marco de los alimentos de origen vegetal es que a veces sí resuelven el problema de, por ejemplo, no usar animales para tener alimentos, pero no resuelven necesariamente el problema de la nutrición. A veces no son buenos para la alimentación. Muchos de ellos tienen mucho sodio. Entonces, ¿cómo trabajan ustedes en ese campo? Por supuesto. Que no estemos creando un nuevo problema como la obesidad. Sí, tienes mucha razón. Así que el soleno, uno de sus superpoderes, además del hecho de que es sabroso, es su perfil nutricional. El soleno, bueno, no todas las proteínas son creadas por igual, ya lo sabemos. Lo que determina el valor de la proteína es su composición de aminoácidos. Hay 9 aminoácidos esenciales. Son esenciales porque nuestro cuerpo no puede metabolizar estos aminoácidos que son muy importantes, especialmente para el sistema nervioso central. Así que también son importantes para los niños pequeños, también para las personas mayores y, ¿por qué no?, para los adultos como tal. El perfil nutricional es muy bueno porque aportamos los 9 aminoácidos esenciales. Y la composición de aminoácidos es muy similar a la de la carne seca, así que es casi como esta carne, como la proteína que sale de los microbios. Ahora, mientras trabajas en este mundo, estás realmente en la frontera de la alimentación del futuro. ¿Cómo crees tú que va a ser la comida en 20 años o hacia 2050, que es una especie de límite de tiempo para nuestra generación? Claro, sí. Así que el sistema alimentario está experimentando, ya sabes, cambios. Tenemos que hacer frente a los problemas de emisión de gases de efecto invernadero. 1/3 de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero en la actualidad se deben a las cosas que comemos. Nuestro jefe, Pasi Vainica, estuvo hace poco en la COP28 y está bastante claro que, aunque ahora nos estamos ocupando sobre todo de la parte energética, que es la de los 2/3, dentro de 10 años ese equilibrio podría haberse invertido, de modo que en realidad 2/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero proceden del sistema alimentario. Así que tendremos que innovar para que el sistema alimentario reduzca en gran medida las emisiones de gases de efecto invernadero. Las proteínas microbianas pueden ser una buena solución. Por supuesto, hay otras cosas, como las carnes cultivadas, porque no hay nada mejor que un jugoso filete, ¿verdad? Las carnes cultivadas podrían resolver ese problema. Siguen teniendo importantes problemas de escala, pero mucha gente está trabajando en ello, así que creo que va a ser muy diferente. Y en cuanto al respeto a la biodiversidad, ¿cómo crees que estos productos pueden tener un impacto para resolver las amenazas de la biodiversidad?
Bueno, uno de los problemas de nuestro sistema alimentario actual es que la base genética de los cultivos y de los animales que criamos es muy reducida. Así que hemos hecho la modificación genética en la agricultura durante milenios, ¿verdad? Hemos seleccionado las propiedades de los animales y de las plantas que deseamos y eso ha estrechado la base genética, lo que nos hace más vulnerables a cosas como enfermedades y plagas. Así que eso es un gran riesgo para el sistema alimentario. Pero si podemos descargar la carga de producción de alimentos de los métodos agrícolas tradicionales a cosas como lo que hacemos, que está completamente desconectado de la agricultura, entonces podemos reducir la superficie de pastos para el ganado, que luego puede ser recuperado en la naturaleza, que servirá para aumentar la variabilidad en el futuro. Agregas un tema nuevo en tu respuesta y es muy interesante, y es la variabilidad genética que necesitamos para evolucionar con fuerza. Entonces, ¿cómo podemos proporcionar esa variabilidad genética si dependemos de una sola proteína, en este caso de una bacteria? ¿Cómo resuelven eso? Si tú comes proteínas bacterianas, en realidad no hace una diferencia para ti lo que es la variabilidad genética en las bacterias que estás comiendo, porque en realidad no es el ADN que estás buscando. ¿Eso no es un problema? No, no es un problema, es realmente lo que estás buscando en la comida. Obtienes la cantidad suficiente de proteínas, obtienes los aminoácidos que necesitas, proporcionamos muchas vitaminas B y B12 que también son muy importantes para las dietas vegetarianas, porque la B12 normalmente solo se obtiene de la carne y también de cosas como el hierro, los folatos y todo ese tipo de cosas. Pero no estamos diciendo que todo el mundo coma solo solenoides. Es una combinación de cosas. Tendrás verduras, tendrás frutas y otros alimentos que pueden ser producidos sin matar al planeta. Y luego proporcionar la parte de alto valor de los alimentos en términos de la proteína del soleno. Solo preguntaba en el fondo para saber si están tratando de encontrar además nuevas bacterias que generen este tipo de productos. Lo hacemos constantemente, absolutamente. Así que estamos invirtiendo fuertemente en I+D. Tenemos un equipo completo de biología que busca constantemente nuevas muestras, nuevas cepas, nuevas especies de bacterias que puedan tener otras propiedades deseables. Podrían ser propiedades funcionales, algo que haga una buena gelatina, o algo que sepa un poco diferente, o que crezca mejor, o que tenga un color diferente. Así que estamos haciendo esto todo el tiempo. Buscamos muestras, las validamos en nuestros bioreactores de investigación y, con el tiempo, creamos líneas de producción para esos nuevos organismos. ¿Podrá el micromundo salvar al mundo? Los microbios existen desde hace mucho tiempo y seguirán existiendo durante mucho tiempo más. Así que creo que los microbios son increíblemente bellos, increíblemente sofisticados, y creo que esta podría ser una forma muy agradable de que nosotros y las bacterias sigamos coexistiendo en este planeta en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y así cierra este capítulo de Futuro 360, donde hemos tratado de recopilar algunas de las mejores conversaciones que hemos podido tener a lo largo de la semana en distintos temas y sus impactos. Esta última, una visión fascinante sobre toda la huella que está teniendo nuestro desarrollo de inteligencia artificial y a veces la falta de cuestionamiento que está teniendo nuestro desarrollo respecto de los impactos que tiene sobre el planeta que tenemos en el presente, no sobre las posibilidades que podemos tener en el futuro. Bueno, con esto nos despedimos, pero nos encontramos como siempre en otro capítulo de Futuro 360.